Sí. Ahí comenzamos, ahí les voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Acá estamos. Bien. Esperen que me las paso para el otro lado ustedes. Paso para acá, para allá. Ahí vamos. Bien. Perfecto. Neuronas. ¿Qué son las hermosas neuronas? ¿Sí? Es la célula que es la encargada del procesamiento de la información. ¿Sí? Ingresan ¿a dónde? A nuestro pequeñito cerebro, ¿sí? Y podemos encontrar diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Hay varias clasificaciones. Nosotros vamos a tomar según la cantidad de dendritas que tengan según su tamaño y la vamos a clasificar en neuronas sensoriales, ¿sí? Que son aquellas que van a percibir los estímulos, ¿sí? Las interneuronas, que van a ser las encargadas de procesar la información afectiva, sensorial y cognitiva, ¿sí? Y las motoras, que van a ser las encargadas de controlar la respuesta del comportamiento, ¿sí? Es decir, que van a controlar, digamos, el movimiento. ¿Bien? Bien. Ahí. Bien. Entonces, las neuronas se encargan del procesamiento de la información y para poder hacerlo tienen que un cuerpo, ¿sí? Es lo mismo que cualquier célula. Bien, entonces las neuronas están compuestas por un soma, que va a ser el cuerpo, ¿sí? Al igual que cualquier otra célula, tiene el núcleo, ¿no? Y ahí es donde se alberga esa información genética y ese ADN que va a ser lo que la va a caracterizar junto con las dendritas, que son esos pelitos, ¿bien? Esas puntas, que es uno de los lugares donde se hacen las conexiones de las redes sinápticas, ¿sí? Y es donde, en esas dendritas, donde se traspasa la información de una neurona a otra neurona. Y tenemos el axón, que es donde circulan todos los impulsos eléctricos hacia las terminales nerviosas, ¿sí? Que son esas dendritas. ¿Bien? Y es ahí donde se va a producir la conexión entre una neurona con otra neurona para generar la sinapsis. ¿Sí? Bien. Ah, sí. Ay, ¿qué toqué? Ay, esperen que toqué algo. Ay, sí, está bien. Entonces, ¿qué es la sinapsis en sí? La sinapsis es un proceso por el cual una neurona, digamos, se comunica con otra, ¿sí? Y se intercambia información. ¿Bien? A ver, se supone que cuando yo estoy hablando, ¿sí? Le estoy diciendo a mi cerebro, le estoy mandando, digamos, esa orden para hablar, o por ejemplo, para levantar mi brazo, ¿sí? Y ahí hubo una conexión entre dos neuronas motoras para producir, por ejemplo, el movimiento en este caso, ¿sí? Entonces, hay un encuentro entre esos botones sinápticos, ¿sí? El cual se va a transportar hasta lo que son las vesículas, que se hacen llamar neurotransmisores, que van a llevar la información y la van a pasar de un lado al otro, ¿sí? Ese neurotransmisor se pasa de un lado a otro desde lo que es un impulso,
¿Sí? A ver, yo siempre pongo este ejemplo. Es como si yo tengo una pelota que es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces yo le voy a tirar mi pelota a Paola, ¿sí? Le tiro la información a Paola, que es otra neurona, ¿no? Entonces yo le tiro esa pelota a esta compañera, o sea, le tiré la información, ¿sí? Y justo ahí, cuando yo tiro la pelota hacia Paola, que es el otro neurotransmisor, es cuando se hace la sinapsis, ¿sí? Y en esa sinapsis también se está produciendo todo lo que es el aprendizaje. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, yo lo entendí. Bien. A ver, antes de... no, perdón, sí, está bien. Con respecto a los neurotransmisores. Esa pelota, que son los neurotransmisores que yo les dije recién, ¿sí? Que si bien decíamos que desde el axón de una neurona se le pasa a la otra y en esa pelota va la información, los neurotransmisores son grupos de aminoácidos, ¿sí? Sustancias químicas que produce el propio cerebro y que son almacenadas en las vesículas sinápticas. Esas, perdón, esas vesículas sinápticas son como bolsitas, ¿sí? Que es donde están esas pelotas que son los neurotransmisores. Y cuando se va a hacer la sinapsis, esa bolsita se rompe, ¿sí? Y es a través de un impulso que se tiran esas pelotitas que son los neurotransmisores. Bien, del otro lado hay una neurona, por lo cual se conecta. Y hay otra bolsita, ¿sí? En donde va a ser recibida. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Ah, Ahora sí, profe. se ve que se me fue el internet. Me quedé tildada, no veía nada. Bien. Eh, se escucha cortado. Los demás, ¿cómo me escuchan? Ahora sí, bien. Entonces, lo importante de los neurotransmisores es que técnicamente los produce el propio cerebro, ¿sí? Y cada uno va a influir de determinada forma en nuestra conducta, en nuestras posibilidades y en nuestras habilidades, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio en diferentes trastornos psicológicos? Esos neurotransmisores no son transmitidos correctamente, ¿sí? Y es lo que los psicotrópicos van a venir a solventar en este caso, dependiendo si falta más de un neurotransmisor o si falta menos, ¿sí? O si se produce una conexión excesiva también. Denme un segundo que voy a cambiar de internet a ver si funciona mejor. Se me va a cortar un segundito. Miguel. Ahora se me escucha un poco mejor. ¿Sí? Sí. Bien.
Ahí está. Vamos bien, entonces. Si se me corta de nuevo, avísenme, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora más o menos cuáles son los más importantes. Tenemos, por un lado, la dopamina, ¿sí? Que se origina, en lo que es el cerebro medio, ¿sí? Y que está involucrado con las funciones que tienen que ver con el pensamiento, con la toma de decisiones, con el movimiento corporal. Luego tenemos lo que es la noradrenalina, que está involucrado en el control del sueño, ¿sí? En el sueño vigilia también, con la exaltación del ánimo, ¿sí? Con los elementos de la memoria, del aprendizaje, ¿sí? Si ustedes saben que la adrenalina es la que se activa cuando nos sentimos en situaciones de peligro, ¿no? Y luego tenemos la acetilcolina, que permite la inducción de lo que es el sueño REM, ¿sí? No sé si ustedes saben que en el periodo del sueño tenemos el periodo REM y el periodo no REM. El periodo REM son siglas en inglés, en realidad, que se traduce en sueño de movimientos oculares rápidos, ¿sí? Y en ese, o mejor dicho, ese es el momento del sueño en el que nosotros soñamos, ¿sí? Entonces, si ustedes observan a una persona cuando está durmiendo, ¿sí? Y vemos que sus ojos se mueven muy rápido, no que están abiertos, sino que vemos que se mueve, eso pasa cuando la persona sueña, ¿sí? Entonces, durante todo el tiempo que nosotros dormimos, tenemos periodos de sueño, ¿sí? Que es obviamente cuando se mueven los ojos, y periodos en donde no soñamos, que ese es el periodo no REM. Entonces, la acetilcolina trabaja en ese periodo del sueño y también influye en lo que es la memoria y el control neuromuscular de el movimiento, ¿sí? Luego tenemos, ahí está, tenemos la serotonina, que también influye en el control del sueño vigilia, también trabaja en el periodo REM, ¿sí? Que es la parte esa de los sueños de ondas lentas, también funciona en la inhibición de la memoria, en el aumento del umbral del dolor, ¿sí? Por ejemplo, una persona cuando se hace un tatuaje, el cuerpo comienza a liberar serotonina. Entonces, quien alguna vez se haya hecho un tatuaje, seguro han notado que en el primer momento duele más y luego es como que se va sintiendo cada vez menos ese dolor. Y eso tiene que ver con que el mismo organismo libera, produce serotonina para que uno pueda soportar más el dolor. Bien, también tiene que ver con el humor exaltado, la regulación del apetito, las conductas agresivas y sexuales, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver, tiene mucho que ver con la parte activa, ¿sí? Bien. Acá tenían otra imagen de los principales neurotransmisores: adrenalina, serotonina, oxitocina y la dopamina, ¿sí? Lo próximo que sigue después de esto es psicopatología, pero primero unos jueguitos. No, los agentes antisépticos me seguía. Pensé que venían los jueguitos. Yo estaba tan contenta que venían los jueguitos. No, después de esto vienen los jueguitos. ¿Viste? Me confundí. No puedo estar en todo. Bueno, entonces, agentes antisépticos, ¿sí? Son medicamentos eficaces. Silvi, decime. Agente antipsicótico. Ay, perdón. Tienes razón. Y eso que lo tengo al frente, ¿eh? Ojo, ojo. Bien, agentes antipsicóticos. ¿Yo qué dije?
Antiséptico. Ah, bueno, porque estoy con antisépticos y desinfectantes en farmacia. Bien, antipsicóticos. Entonces, son medicamentos eficaces en los estados delirantes, inhiben el alcance de la dopamina, reduciendo el pensamiento, ese pensamiento desorganizado por delirios, alucinaciones y desordenados. ¿Sí? Está indicado para psicosis, trastornos esquizofrénicos, trastornos psicóticos delirantes. Se le corta, perdón que interrumpa, pero se le corta el audio. Si no me ando internet. A ver. Si no, profe, lo que puede hacer es apagar su cámara, eso también ayuda a que no se robe tanta señal. No se le... Ahí apagué la cámara y díganme si se escucha un poco mejor. Sí, se escucha bien, profe Abraham. Gracias, Sí, compañera. es el internet, entonces. Y eso que lo cambié a la otra red, que tampoco cobran una locura y no andan. Bueno, entonces le decía que está indicado para psicosis, ¿sí? Trastornos psicóticos breves, delirantes, esquizoafectivo, bipolar, de personalidad, las demencias, depresiones, trastorno obsesivo compulsivo, retraso mental, entre otras. ¿Sí? Sí, ahí vamos. Bueno, efectos adversos, ¿sí? En la parte psíquica, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que pueden aparecer estados depresivos en el transcurso de ese tratamiento, ¿sí? Con todo lo que son, por ejemplo, neurolépticos, ¿sí? Con respecto a los neurolépticos, ahí les dejo, también no es que hace falta que ustedes sepan los nombres, se los pongo solo como ejemplo, ¿sí? Otro efecto adverso es sequedad en la boca, estreñimiento, eso sí quiero que lo sepan, ¿sí? Retención urinaria, bien, impotencia en los hombres, rigidez en las mujeres, variación en el peso, ¿sí? Abajo tienen algunos ejemplos. La risperidona es sumamente conocida, la clozapina también es sumamente conocida que se utiliza, ¿sí? Luego tenemos agentes antidepresivos que actúan o afectan, mejor dicho, a las conductas de los pacientes que muestran alteraciones en los estados del humor depresivos, ¿sí? O sea, está indicado para depresiones melancólicas, también para trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de la alimentación, el estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad. ¿Tiene efectos adversos? Sí, como todo medicamento tiene efectos adversos, como pueden ser temblores, rigidez, aumento de peso, dolor de cabeza, sequedad de boca, constipación, erupciones, irritabilidad, sedación, trastornos gastrointestinales. ¿Sí? Las más conocidas es la fluoxetina y la sertralina, que seguro también la han escuchado nombrar. Luego tenemos agentes antimaníacos, ¿sí? Los que regulan nuestro humor, tan lindo. Está indicado para trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, epilepsia, psicosis, trastorno de impulsividad, trastorno de la alimentación, trastorno esquizoafectivo, para lo que son adicciones, trastornos de ansiedad, trastorno del sueño y para las cefaleas. ¿Sí? ¿Tiene efectos adversos? Sí.
mayormente al comienzo, ¿sí? Uno se siente fatigado, cansado, hay debilidad muscular, puede aparecer náuseas o vómitos, ¿sí? Puede haber temblores, poliuria, puede aparecer mucha sed. Bien, ahí les puse como ejemplo el litio, ¿sí? Ahora no se utiliza demasiado porque es muy tóxico, pero algo que sí se utiliza es el ácido valproico. Bien, luego tenemos agentes ansiolíticos que se utiliza para trastornos de ansiedad y para provocar o favorecer esto del sueño, ¿sí? Están indicados para trastornos del sueño, de ansiedad, de personalidad, del ánimo, adicciones, psicosis y trastornos del impulso, ¿sí? Efectos adversos, sedación y alteración de la memoria, ¿sí? El alprazolam, el clonazepam, todo lo que termina en pam, 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 lorazepam, diazepam, bromazepam. Bien, y ahora sí. Y yo tengo que prender la cámara, espero que, total van a participar ustedes. ¿Quién se anima? ¿No están las que aquí? Ay, me apagaron la cámara. No veo a nadie, no vale. ¿Quién se va a animar? Son 3 o 4, bien fáciles. Lore se fue, no vale. A ver, profe. Asesíname. Leo, si creen. ¿Cómo No es? prendo la cámara porque mi casa es un No me desastre por la quise mudanza. dar vuelta el teléfono. Yo, profe, Bueno. se lo leo si quiere. Vamos, Erika. Soy fuerte, pero admito que a veces también necesito que alguien me tome de la mano, me abrace y me diga que todo va a estar bien. Espectacular. Ahora vamos con otro. Ven. Bien. ¿Quién se anima a este? ¿Quién me dice lo que falta? Lore. No. No. ¿Querés el otro? Bueno, vamos con el otro. Pará. No te vayas. Ahí. Está bien. Soy fuerte, pero admito que a veces también necesito que alguien me tome de la mano, me abrace y me diga que todo va a estar bien. Vamos. ¿Y este? Silvia. ¿Acá qué es? ¿Lo que no está repetido? Sí. Hay una sola cosa que no está repetida. A ver, qué difícil me puso este. A ver. Es fácil. A mí que me gusta el vino. A mí me gusta el vino, pero está repetido el vino. Ah, Este bueno, que- no. El cuarto de la primera fila. La piña, la piña, escúchenme a mí. No se Tal llama vez si piña. mirás las estrellas. ¿El telescopio? El telescopio, exactamente. Yo no lo vi a ese. ¿Qué es eso que me salió mal, profe? Dígame. ¿Cómo se llama lo que tienen los pinos? Ah, la Ay, se me fue la palabra. piña, la piña. Piña se llama, ¿no? Sí, lo que se cae de los pinos es la piña, que nosotros lo pintamos, lo agarramos y lo ponemos en una canastilla y lo decoramos. No, yo dije piña, pero quedé ahí que dije, me parece que no se llama así. Tenía miedo de haberlas podido. El telescopio era ese. Ahora le toca a Romy. Ah, la vi justo. Ya, el otro lo había agrandado porque no veía las imágenes. ¿Para qué ahora tengo que volver a achicar el...? Confía en lo que sientes más que en lo que piensas. Perfecto. Bien. ¿Y este? Una viuda perdió su cartera, su zapato y su perro. ¿Qué perdió primero? ¿A su marido? A su marido, exactamente.
Ese lo vi y dije, bueno, lo voy a tener que poner para reírnos un rato. Bien. Bueno, esperen que les dejo de compartir. Esperen, porque ahora sigue, que no tengo filmina, psicopatología. ¿Sí? La psicopatología es una rama de la psicología y de la psiquiatría que se ocupa del estudio de los trastornos mentales y del comportamiento. También se ocupa de sus causas, de las manifestaciones, de la evolución, del tratamiento. ¿Sí? Bien, entonces, la psicopatología se centra más que nada en comprender las diferentes condiciones, digamos, que afectan la mente y el comportamiento humano. ¿Sí? Ahí podemos incluir, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos bipolares, entre otros que vamos a ver la parte nosológica más adelante. ¿Bien? Entonces, investiga las causas de los trastornos mentales que pueden ser biológicas, o sea, genéticas o neuroquímicas, pueden ser psicológicas por traumas o por estrés, y social, que puede ser por el entorno, por las relaciones y demás. ¿Sí? Se utilizan criterios establecidos, ¿sí? En manuales de diagnóstico, como es, por ejemplo, el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es en el que yo me baso, y después está la clasificación internacional de enfermedades para tratar de identificar y clasificar todos estos trastornos mentales en sí. ¿Sí? Entonces, describe los síntomas y los signos de los trastornos, cómo se presentan, cómo afectan el comportamiento. Ahí ya lo vamos a ver sin ti. ¿Sí? Cuando vemos la parte nosológica, vemos todos los tipos de trastornos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo afecta el comportamiento y la vida diaria de las personas? Para lo que es su evaluación y su medicación, se emplean diversas técnicas, diversas herramientas para evaluar, obviamente, el estado mental de esas personas. Hay entrevistas clínicas, hay cuestionarios, hay pruebas psicológicas y demás. Y con respecto a el tratamiento, siempre es para aliviar los síntomas, para mejorar el bienestar, obviamente, mental de los pacientes. Se utilizan terapias psicológicas, medicamentos, bueno, y demás. Bien, entonces, con respecto a la historia de la psicopatología, ¿sí? Se extiende desde la antigüedad hasta la era moderna y hay importantes contribuciones en cada periodo, digamos, que han modelado esa comprensión de los trastornos mentales y de su tratamiento. ¿Sí? Si nos vamos a la antigüedad, en el antiguo Egipto y en la Mesopotamia, todo lo que son los trastornos mentales eran atribuidos a causas sobrenaturales. Espíritus malignos, la ira de los dioses, ¿no? Y el tratamiento se hacía a través de rituales religiosos y la práctica de la magia. ¿Bien? Luego vamos a lo que es Grecia y a lo que es Roma, que tenemos a Hipócrates, ¿sí? Que es considerado el padre de la medicina, que propuso que los trastornos mentales tenían causas naturales y no sobrenaturales. ¿Sí? Y él indujo la teoría de los humores. ¿Sí? Él sugería que había un desequilibrio en los fluidos corporales y que podían causar enfermedades mentales. Por esos fluidos corporales hablamos, por ejemplo, de la bilis, de la flema, de la sangre. ¿Sí? Luego tenemos a Galeno, que amplió esas ideas que tenía
Hipócrates y desarrolló tratamientos basados en el equilibrio de los humores. ¿Sí? Luego nos vamos a lo que es la Edad Media, que hay una visión sobrenatural que predominó nuevamente en lo que fue Europa, que se creía que los trastornos mentales eran resultados de posesiones demoníacas y de brujería. ¿Bien? Y los tratamientos ahí eran el exorcismo, hasta en casos bastante extremos, la ejecución de esas personas. Bien, luego en el Renacimiento se redujo, ¿sí? O se produjo, mejor dicho, sí, se produjo, no se redujo. Se produjo un resurgimiento, podemos decir, de ese interés, de esas explicaciones naturales para los trastornos mentales. Y ahí tenemos a un médico holandés, que es Weyer, que argumentó en contra de esas acusaciones de brujería. Y él sugirió que las personas acusadas de ser brujas en realidad eran enfermos mentales. ¿Sí? Luego nos vamos a el siglo XVII y siglo XVIII con el iluminismo, ¿sí? Y ahí tenemos a filósofos, tenemos a médicos que comenzaron a cuestionar estas ideas sobrenaturales. Tenemos a Burton, por ejemplo, y a Willis, que sugirieron que los trastornos mentales podrían ser causados por disfunciones del cerebro. Y ahí nos vamos acercando un poquito más, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos a Pinel, que es considerado el padre de la psiquiatría moderna. ¿Él qué hizo, Pinel? Liberó a los pacientes mentales de las cadenas, digamos, de esos asilos que había en París en esa época y abogó por un tratamiento un poco más humano, ¿sí? Por el tratamiento también de la observación clínica, con métodos de estudio de los trastornos mentales. Porque antes los encerraban y ahí quedaban. ¿Sí? Perdón, ya entrando al siglo XIX, tenemos a Kerapelin, ¿sí? Que él introdujo lo que es la clasificación de los trastornos mentales, ya basándose en los síntomas, ¿sí? En el curso de la enfermedad. ¿Bien? Y ahí sentó las bases en la clasificación moderna, como es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. ¿Sí? Y luego tenemos a nuestro querido Freud, que es el fundador del psicoanálisis, que desarrolló teorías sobre el inconsciente y la influencia de las experiencias infantiles en los trastornos mentales. ¿Sí? Él introdujo unas técnicas, que una es la interpretación de los sueños, ¿sí? Y la otra, la asociación libre. Ya entrando en el siglo XX, con el conductismo, tenemos a Watson y a Skinner, que centraron todos sus estudios en el comportamiento observable y en el cómo el aprendizaje y el entorno también influían en esas conductas patológicas. Gracias, mi amor. Bien, perdón. Luego tenemos el cognitivismo, que tenemos a Brecht y a Ellis, cognitiva, y la terapia relacional emotiva conductual. ¿Sí? Se enfocaban en cómo los pensamientos influían en las emociones y en el comportamiento. ¿Sí? Y a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, tenemos todos los avances en neurociencia y en neuroimagen también. Eso les permitió una mejor comprensión de las bases biológicas de los trastornos mentales. ¿Sí? Ya en el siglo XXI
tenemos la psicología positiva y las terapias basadas en la evidencia, ¿sí? Que se ha puesto un énfasis en la promoción del bienestar, el uso del tratamiento basado en las evidencias y la integración de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? También la terapia dialecto-conductual, la terapia de aceptación, el compromiso, todo eso se popularizó. Y tenemos las investigaciones genéticas y las investigaciones epigenéticas. O sea, todas las investigaciones actuales se centran en ¿qué? En comprender la genética y comprender los factores epigenéticos que contribuyen al desarrollo de estos trastornos mentales. Entonces, la psicopatología evolucionó, ¿sí? Desde explicaciones sobrenaturales, desde tratamientos inhumanos, hasta una ciencia que es compleja, una ciencia que tiene, es multidisciplinaria, que combina tanto psicología, neurociencia, genética y sociología para tratar de comprender y tratar en sí los trastornos mentales. ¿Bien? Silvia, decime, Silvia. Profe, una consulta referente a la genética en el campo de salud mental. ¿Es factible de que si uno, por ejemplo, va a tener un hijo, porque ahora no sé, se elige el sexo, demás y todo eso, ¿es factible de que se pueda evitar esa enfermedad que trae el gen o no? ¿Se puede hacer hoy? Eso es la pregunta. Hoy genéticamente sí. Tampoco estamos tan avanzados, hay un porcentaje de probabilidad, pero hoy se puede hacer mucho. Puedes elegir todo, hasta el color de los ojos de tu hijo, el color del pelo. ¿Sí? No hablamos de Argentina, Silvia, nos vamos a otros lados. Acá venimos medio atrasados. Atrasado depende para quién. A mí no me interesaría, por ejemplo, hacer algo de eso, pero hay gente que sí, qué sé yo. Claro, no sería hijo nuestro si eligiéramos estas cosas, porque me parece que Para mí no. nacen como somos, o por la genética de la madre y del padre, así, pero si le eligiéramos los ojos, el pelo, entonces no sería algo nuestro. Exactamente. No, a mí me pasó algo, que yo he peleado mucho con mi suegro por eso una vez, que él quería que yo tenga un varón. Yo tengo una nena, porque la herencia, que el linaje se termina, que no hay un varón en la familia, que yo te pago se hace una, ¿cómo es? Sí, una selección de espermas para tener un varón. Yo dije, pero vos estás en pedo, así, nomás, estás en Pepe. Yo tengo una nena, listo. Se terminó, pero he peleado mucho con eso. Él quería que nosotros con mi marido hagamos una selección de espermas para que tenga un varón. No, ni en pedo, si vos me lo mantenés hasta que el chico termina de estudiar una carrera, perfecto, listo, tengamos un varón, no hay ningún problema, dijo uno. Pero me parece una locura, va, para mí. Pero hay gente que lo hace y no está mal, qué sé yo, para eso está la ciencia, no sé. Con respecto a, entonces, la clasificación nosológica moderna, ¿sí? Está basada en este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ay, mi hija vino de una jornada y me trajo un pedacito de torta. Mi vida. Sí, entonces me lo quería dar. Entonces, vamos a ver, la clasificación de diagnóstico de trastornos mentales se me hace un... Se corta, profe. Ay, me tengo... Bien, les decía, vamos a ver la clasificación nosológica moderna. Ustedes tienen un cuadro en su PDF donde dicen categorías y hay ejemplos, ¿sí?
Vamos a empezar por la primera categoría, que son los trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez o en la adolescencia. ¿Sí? Empezamos con, nosotros vamos a ver cada uno de esos ejemplos que ustedes tienen. ¿Sí? Pero porque a mí me gusta verlo, me parece interesante. Primero que todo, discapacidad intelectual, que es el funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, que es el nacimiento y la primera infancia, y que para llevar a cabo las actividades normales de la vida. ¿Bien? Entonces, la discapacidad intelectual puede ser genética o puede ser consecuencia de un trastorno que perjudica el desarrollo cerebral. ¿Sí? La mayoría de los niños con discapacidades intelectuales no desarrollan síntomas evidentes hasta más o menos alcanzar esa edad preescolar. ¿Sí? Bien. Entonces, la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? El término retraso mental que se utilizaba anteriormente adquirió un estigma social. Entonces, se ha cambiado por intelectual. Intelectual, voy a decir, Profe, se corta, no sé. Se corta, profe. Nada de nada, ¿se escucha? Salió alguna palabrita que otra. Esperen que cambio de nuevo a ver si linda. A ver ahí. ¿Ahí? ¿Vamos? ¿O no? Se corta internet. Ahí se escucha mejor. Bueno, voy de nuevo. Le decía que la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Y que el término retraso mental, que se utilizaba anteriormente, adquirió un estigma social. Entonces, los profesionales de la salud lo reemplazaron por discapacidad intelectual, ¿sí? La discapacidad intelectual, que también lo pueden encontrar con las siglas DI, no es un trastorno médico específico, ¿sí? Como por ejemplo es, le decía, la neumonía, la gripe, la faringitis. Y tampoco, escuchen, es un trastorno de la salud mental. Bien, las personas afectadas tienen un funcionamiento intelectual significativamente bajo, ¿sí? Y lo que es suficientemente grave para limitar sus capacidades para afrontar una o más actividades de la vida diaria, y que de esa manera requieren ayuda permanente, ¿sí? Y esas habilidades adaptativas se pueden clasificar en varias áreas, podemos decir. Una es el área conceptual, ¿sí? La competencia en la memoria, en la lectura, en la escritura, en las matemáticas. Luego tenemos otra área que es el área social, y ahí hablamos de lo que son las habilidades interpersonales, y el juicio social, la conciencia de los pensamientos y de los sentimientos de los demás, por ejemplo, la comunicación funcional. Y luego tenemos áreas de la práctica. Cuando hablamos de área de la práctica, hablamos de organización de tareas, del cuidado personal, de la administración del dinero, de la salud, de la seguridad. ¿Bien? Entonces, las personas con
discapacidad intelectual presentan diferentes grados de deterioro, que pueden ir desde lo leve a lo profundo, ¿sí? Y que tiene impacto sobre la vida de la persona, porque requieren de apoyo, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de apoyo según el grado de discapacidad intelectual que presente. Tenemos el apoyo intermitente, que es esa persona que necesita apoyo ocasional. Tenemos el apoyo limitado, ¿sí? Que es como, a ver, por ejemplo, esos programas diarios de un taller que se hace supervisado. Luego tenemos un apoyo importante, que es un apoyo continuo diario, y luego tenemos un apoyo profundo, ¿sí? Un alto apoyo, un alto nivel de apoyo para todas las actividades diarias, ¿sí? Bien, entonces, si nos basamos solo en lo que son las puntuaciones que se obtienen a través de las pruebas de coeficiente intelectual, tenemos que cerca del 3% de la población total presenta discapacidad intelectual, o sea, un coeficiente intelectual inferior a 70. ¿Sí? Pero sin embargo, si la clasificación se basa, digamos, en las necesidades de apoyo, solo alrededor de un 1% de la población presenta discapacidad intelectual significativa. Ese es un datito para que ustedes lo tengan. Con respecto a las causas de la discapacidad intelectual, puede tener un origen bastante amplio, porque acá entran circunstancias médicas, también circunstancias ambientales, algunas enfermedades también son genéticas, ¿sí? Algunas están presentes antes o después o en el momento de la concepción, ¿sí? Otras en el embarazo, durante el parto, durante el nacimiento, después del nacimiento, ¿sí? El factor común es que algo afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro. ¿Sí? Romy. Profe, puede ser que con esto, por ejemplo, cuando están los legajos ahí en mi trabajo, los chicos con sus certificados de discapacidad y están como, te ponen patología y bueno, Sí. la mayoría, como son adultos mayores, en un principio decían retraso mental, porque Retraso. son de otra época, y te ponen de grado, tal grado. Después hay otros que dicen, por ejemplo, hipoxia neonatal, o sea, como que les faltó algo al oxígeno, por ejemplo, al momento. Oxígeno al cerebro. Después, a eso sería, ¿no es cierto? Que son múltiples las causas. Si la mamá se cuidó o no se cuidó con el hierro suficiente, si se le dio bien de comer en las primeras etapas de vida, todo eso influye, ¿no es cierto? Exactamente, sí, totalmente. Por eso, bueno, la mayoría somos mujeres acá, y las que tienen hijos saben que durante el embarazo y antes también, la mujer se tiene que cuidar muchísimo, tiene que alimentarse correctamente. No tiene que fumar, no tiene que tomar alcohol, o sea, dejar la vida salvaje para cuidar a esa personita que viene en camino. Si nosotros vivimos la vida loca durante el embarazo, puede traer consecuencias. Hay personas que, puedo decirlo así, le salió bien la jugada. Hay otras que no. Hay otras que tenemos ciertas genéticas en la familia, ¿sí? A lo largo de la familia, que también juegan un papel sumamente importante. ¿Sí? Y incluso con estos últimos avances en genética, y en especial en lo que son las técnicas de análisis de los cromosomas,
¿sí? Muchas veces no se puede identificar una causa específica de esa discapacidad intelectual. Y mirá que estamos avanzados, ¿sí? Pero hay causas que pueden ocurrir antes de la concepción o durante la concepción, que son, por ejemplo, trastornos hereditarios, anomalías cromosómicas, déficit grave de la nutrición materna, por ejemplo, ¿sí? Algún tipo de infección, el virus del herpes simple, la toxoplasmosis, la rubiola, el virus del Zika, ¿sí? Ni hablemos de sustancias tóxicas, ¿sí? Ahí hablamos del plomo, por ejemplo, el meltimercurio, el alcohol, ¿sí? El alcohol puede provocar trastorno del espectro alcohólico fetal. Los fármacos, la fenitoína, por ejemplo, ¿sí? Otra causa puede ser la hipoxia, la falta de oxígeno, Robbie, como vos también has nombrado, ¿sí? Que esa sucede durante el nacimiento, ¿sí? Durante el nacimiento, además de la hipoxia, puede haber una prematuridad extrema en el bebé. Luego, causas que pueden producirse después del nacimiento son, por ejemplo, infecciones del encéfalo, como esta meningitis, la encefalitis, ¿sí? Algún traumatismo craneal grave, el déficit de la nutrición de ese niño, ¿sí? También puede afectar el abandono emocional grave o el maltrato psicológico, verbal o físico, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, algo más específico, tumores cerebrales, el tratamiento y demás. ¿Bien? Bien. Para culminar con tenemos el diagnóstico de la discapacidad intelectual, que se puede hacer una detección prenatal, se hacen pruebas de cribado de lo que es el desarrollo, ¿sí? Se hacen pruebas intelectuales, pruebas de habilidades, pruebas de diagnóstico por imagen, se pueden pedir pruebas genéticas, pruebas de laboratorio, ¿sí? Así que hay varias. Por ejemplo, en las pruebas formales, en las pruebas psicológicas, o pruebas formales intelectuales de habilidades, vamos a decirlo así, se hace entrevista a los padres, además de observar al niño, ¿sí? Y se hacen cuestionarios, o sea, esos cuestionarios que hacen, se compara el rendimiento del niño con otros rendimientos obtenidos de otros niños de la misma edad. Se hace una comparación, ¿sí? Entonces, cuando el médico, en este caso primero los padres mayormente, o la maestra, los padres y el médico, sospechan, digamos, de esta discapacidad intelectual, los niños deben ser evaluados por equipos de profesionales, ¿sí? Un médico de atención primaria, neurólogo, pediatra, psicólogo, ¿sí? Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador especial, trabajador social, bueno, hay muchos, enfermeros, ¿sí? Entonces, cuando existe una sospecha de discapacidad intelectual, todos los profesionales evalúan a ese niño, ¿sí? Hacen pruebas de funcionamiento intelectual y tratan de buscar también la causa, ¿no? ¿Bien? Bien, obviamente llegué a dar uno nomás. Voy a tratar de prender la cámara porque me siento mal que estoy ahí sin cámara. Obviamente ustedes van a ver, como les dije, en su PDF tienen un cuadro, ¿sí? Con respecto a la clasificación nosológica moderna, que
que tienen las categorías y tienen los ejemplos. Recién vamos por la primera categoría, trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, niñez y adolescencia, y vamos por discapacidad intelectual, que ustedes en su PDF tienen retardo mental. Así que lo pueden tachar y le van a poner discapacidad intelectual. ¿Bien? Pues si no quedamos en la década del 80 más o menos. Próxima clase seguimos con esa categoría. Vamos a ver problemas del aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esa es la primera categoría, y así con cada una de las que vamos a ver, e incluida la que preguntó Cintia. ¿Sí? Los trastornos mentales hereditarios. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense que tienen la validación, gente, no se me olviden de la validación. Es fácil, como dijeron los compañeros que la hicieron, les fue a todos bien, así que no se me olviden de la validación. Y, no, nada más, creo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿No? Silvia quedó con las manitos ahí rezando al santo, no sé. Zoe, trata de hacerme el examen, porfa. Profe, Sí. quería contarle que yo tengo mi hijo, que hoy tiene 18 años, se llama Enzo, y él tiene trastorno madurativo. De chiquito le diagnosticaron digamos, el que estamos hablando ahora. Y, ¿Intelectual? sí, pero él está por salir ya, este año sale de 5º año, y ya sin, digamos, no tiene ninguna cosa. Él sigue con su equipo, digamos, siempre, de psicólogo. Claro, tiene un equipo. Eso es Sí, él sumamente tiene importante, Zoe. Sí, tiene su equipo desde chiquitito, que yo lo hice tratar con todo, pero a él lo ves y es como que no tiene nada, digamos. Es más, ahora él sale de 5º año sin digamos, en su certificado de terminación no va a tener, porque le sacaron todos los apoyos, todo, porque dicen que él puede solito, y sí, así va. Bien, Bien. re bien. Sí, así Re bien. que ¿Vieron qué importante es el diagnóstico temprano, no? sí, El de apoyo chiquitito. también. Él tenía hiperactividad y bueno, a mí me empezó a parecer raro, y lo llevé desde chiquitito, y gracias a Dios al día de hoy ya sale del colegio y va a estudiar educación física porque es re deportista. Y bueno, vamos para adelante. Y vamos para adelante, que Zoe cuando tenga el diploma lo manda. Sí, Bien, la verdad que quería felicitaciones contarles. a vos también como mamá. Sí, fue un sacrificio, pero haberlo ayudado, para mí estoy re orgullosa, porque a todo lo que él pasó de ese momento hasta ahora, para mí es un montón. Así que bueno, Hermosa. Gracias por sí, compartir. Qué sí, yo lindo. estoy orgullosa. Para mí no es nada, para mí es orgullo nomás lo que tengo por él. Gracias. Bueno, Bueno, chicos, acuérdense entonces de la validación. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles a las 14 horas. Disfruten aquellos que no trabajan el fin de semana largo, ¿sí? Estudien, y gracias a cada uno de ustedes por estar y por compartir este rato que se pasa rápido, pero bueno, es lo que hay. Nos vemos el miércoles. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chicas. Chao. 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 Buen fin de-